Bienvenidos a este programa de Navarra Televisión Piérdete, en el que hoy les vamos a invitar a perderse con nosotros por esta localidad de la Ribera Navarra, por Fitero, una localidad conocida sobre todo por su monasterio, que fue declarado Monumento Nacional en el año 1931 y que es el primero que creó la Orden del Císter en la península ibérica. Conoceremos su casco histórico, pero también su entorno natural, como entre otros el Paseo de Roscas, un paraje casi desconocido y que ofrece muchas sorpresas para el visitante. ¿Y cómo podemos visitarlo? Por ejemplo, a caballo. Les mostraremos cómo. Y si después de este recorrido estamos cansados, lo mejor es relajarse en los baños de Fitero, un entorno termal en el que uno puede relajarse, descansar y disfrutar y coger fuerzas para seguir conociendo esta localidad que ahora vamos a conocer en detalle aquí en Navarra Televisión a continuación. A la vega del río Alhama, en la frontera con La Rioja y solo a 23 kilómetros de Tudela, la capital de la Ribera Navarra, se sitúa la villa de Fitero, en cuyo núcleo urbano conviven trazas medievales y otras más modernas. Pueden dejarse cautivar por la belleza medieval del Cortijo, un reducido foco de población con pequeñas calles en forma de T, situado en torno al monasterio de Santa María la Real, el primer cenobio cisterciense de la península ibérica que da notoriedad al lugar. Y descubrir tiempos más modernos recorriendo sus céntricas calles anchas y rectas en las que no hay muchas muestras nobiliarias, ya que el monasterio prohibió la construcción de grandes mansiones y el empleo de blasones en las viviendas. La villa posee una altitud de 421 metros sobre una superficie de 43 kilómetros cuadrados en los que se asienta una población de unos 2.200 habitantes. Como punta de la Ribera de Navarra, situada en el extremo suroccidental de la comunidad, en su territorio se sitúa la muga de los reinos de Aragón, Castilla y Navarra, Mojón de los Tres Reyes, de ahí su nombre, Fitero, que proviene de la palabra hitero, que significa hito o mojón, y el hecho de que su situación geográfica sea envidiable, distanciada de Pamplona y Zaragoza por solo 100 kilómetros o 300 a Madrid. Sus fiestas patronales de verano comienzan el domingo siguiente al 8 de septiembre en honor a la Virgen de la Barda, copatrona junto a San Raimundo, quien fue abad del monasterio, construcción en torno a la cual gira la historia de esta hermosa villa, que ofrece multitud de posibilidades a sus visitantes. Comenzamos nuestro recorrido histórico y monumental de Fitero por aquí, por el monasterio de Santa María la Real, que fue declarado en el año 1931 Monumento Nacional. Vamos a ver qué joyas artísticas alberga en su interior y también conoceremos cómo en su exterior destaca la magnífica Plaza de los Ábsides. Para muchos de los que nos estén viendo, esta imagen será muy representativa de la cabecera del famoso monasterio de Fitero, el primero de la Orden de Císter en la península ibérica. Hablamos del siglo XII y hablamos de una cabecera especial en toda España. No se encuentra otra cabecera como esta, con 5 capillas absidiales y es la parte que por dentro se conoce como girola o deambulatorio. Aquí en el siglo XII está la frontera entre Navarra, Castilla y Aragón y es el emperador Alfonso VII el que aprovecha la idoneidad de este emplazamiento para fundar aquí este primer monasterio de la Orden de Císter, que por supuesto en un principio tiene la doble función de monasterio-fortaleza. Lo que fue el antiguo monasterio de Fitero es el origen del núcleo urbano que después ha sido y es la villa de Fitero. Nos tenemos que acercar al año 1140, que es en el que está fechado el documento de fundación del antiguo monasterio de Fitero. El documento de fundación, en él figuran personajes importantes de la época, sobre todo del Reino de Castilla, porque en esa fecha este lugar pertenecía al Reino de Castilla. La frontera era una frontera que se movía arriba y abajo en función de quién apretaba más. Y bueno, la providencia quiso que ese momento este lugar fuera Castilla. Y eso quiere decir que la fundación del monasterio, del antiguo monasterio, es una fundación castellana. Castellana medias, porque los que lo fundan son monjes franceses. De San Raimundo, con unos monjes venidos de Francia, del monasterio de l'Escaladei, los que fundan este lugar
como lugar de religioso, de monjes blancos, monjes cistercienses. Está probado, nos han encontrado otros documentos en otros monasterios, que esta es la fundación más antigua, o sea, la primera fundación del Císter en la península ibérica, o sea, España y Portugal. Se sabe que las obras duran en la segunda mitad, finales de la segunda mitad del siglo XII, y el siglo XIII también la primera mitad es un tiempo de construcción, de levantamiento de edificaciones aquí. Lo que es la villa de Fitero surge a finales del siglo XV, mediados del siglo XVI, surge en torno al monasterio, por eso quizás para muchas personas resulta un poco extraño el encontrar un monasterio de estas dimensiones rodeado de un pueblo y no como habitualmente están en un campo abierto, ¿no? Y es porque el pueblo de Fitero surge en torno al monasterio hacia el siglo XVI y será ese propio pueblo el que hace que cuando llega la desamortización en el siglo XIX, hace que al abandonar los monjes el monasterio pase a ser iglesia parroquial y gracias a eso hoy en día podemos disfrutar de todo el patrimonio histórico que sigue habiendo fuera y dentro del monasterio. Lo primero que nos encontramos al entrar sentimos una gran sorpresa, ¿no? Nadie espera lo que va a encontrar dentro. Tiene unas dimensiones muy considerables. Estamos hablando del tercero en dimensiones de Europa. El primero estaría en Francia, el segundo en Portugal y el tercero sería este monasterio de Fitero. Tiene forma de cruz latina, siguiendo el esquema de la madre iglesia francesa, con 3 naves, la central más alta y más ancha que las laterales, con 6 tramos más el crucero. Tiene elementos que lo hacen poco habitual dentro de lo que es el arte cisterciense, como es esa coincidencia de deambulatorio y capillas absidales. Y lo que la hace única serían esas 5 capillas que tiene la girola colocadas de forma radial y 2 más en cada lado del transepto, aunque en el transepto sur una de esas capillas desapareció al construir la nueva escalera nocturna y la antesacristía. Y lo primero que nos encontramos, después de bajar esas escaleras, en la parte derecha, es lo que fue la primera parroquia de Fitero, al único lugar al que tenían acceso los laicos. También es interesante la pila bautismal que tenemos en ese baptisterio. El baptisterio está construido en lo que fue la antigua puerta de conversos, que se tapió cuando estos monjes desaparecieron. Luego ya se destapió, se construyó ese baptisterio, es del siglo XVI, y lo que sí que es interesante es esa pila bautismal, que es el elemento más antiguo que hay en el monasterio. A medida que vamos avanzando nos vamos encontrando con retablos. El más importante es el retablo mayor. El arquitecto que lo realizó estuvo trabajando en el Escorial, Diego Sánchez. Impresiona tanto por sus dimensiones como por su calidad. Está enmarcado en 2 columnas de orden gigante, la calle central es más estrecha que las laterales y está dedicada a la escultura. El autor de la calle central es un escultor de origen guipuzcoano que tenía su taller en Arnedo, Antón de Zárraga. En cuanto a la representación escultórica, pues lo que mandaba el Císter. En el cuerpo superior el Calvario, en el intermedio la titular de la parroquia, en este caso Santa María la Real, coronada por la Santísima Trinidad, y más abajo la Asunción. Eso fue lo primero que se hizo del retablo. Eso fue del año 1580 a 1584. Y todo quedó así hasta el año 1590, año en el que llegó don Fray Marcos de Villalba, un abad que dejó mucha huella en este monasterio. Cuando llegó se encargó de buscar un pintor para poder terminar el retablo. Eligió un pintor flamenco que había nacido en Bruselas, que se llamaba Roland de Moas. Venía de Venecia, del taller de Tiziano, y lo que hizo fue representar en el cuerpo superior 2 escenas de la vida de San Bernardo. Luego ya más abajo tenemos las tablas más importantes por su tamaño y por su calidad. La adoración de los pastores es la tabla de la que más orgulloso estaba este pintor. Fue capaz de plasmar esa tendencia que estaba llegando entonces a España, como es el tenebrismo. Sin embargo, los expertos valoran mucho más la adoración de los magos. Esa es la que más colorido tiene de todo el retablo, la que más representa el manierismo, es la única que tiene esa sensación de profundidad con las ruinas al fondo, pero los expertos lo que más valoran es el colorido. Y tenemos también otro retablo que lo encargó un gremio, el gremio de los alpargateros y cordeleros, que era el gremio más importante que había en Fitero. Se conserva el documento de encargo y es muy detallado, hace alusión a medidas, a material, decía qué imágenes deberían estar representadas, cómo deberían ir vestidas, y tenía que estar terminado y colocado para el día de San Bernardo de 1732, como así fue, y costó 2.200 reales. A la Virgen se la trasladó aquí hace muy poquito, 1918. La imagen de la Virgen
es preciosa, está fechada en 1285, está restaurada un poquito, no en su totalidad, ya que esta imagen, cuando se la trasladó del lugar, se le cerraron las rodillas para poderla vestir. Esta Virgen estaba colocada en la capilla central de la Girola. Se la veneraba con la advocación de Virgen de los Remedios. Pero de esta imagen hay una leyenda, cuenta esa leyenda, como una primavera, que llovió mucho, se introdujo por una de las ventanas una barda. En Fitero a las zarzas se les llama bardas, un zarzal es un bardal. Se introdujo una barda y cuenta cómo al tomar contacto con los pies de la Virgen perdió sus espinas. Esto no deja de ser una leyenda, pero algo tendría que ver cuando se le cambió la advocación de Virgen de los Remedios a Virgen de la Barda. Este se acabó en 1600, de todas formas lo único que se conserva es la caja, el instrumento barroco se perdió en el siglo XIX y a pesar de que este órgano se reformó por completo en el siglo XX, el 23 de diciembre de 2002 fue declarado como un bien de interés cultural por sí mismo y suena la mayoría de los domingos en la misa de 12. La sacristía es una obra barroca de 1730, tiene un aguamanil muy bonito también, de 1728, con 2 pilas de materiales de jaspe de Aragón, y en esa sacristía pues tenemos obras de arte. Hay un lienzo renacentista que es bastante importante, está representada la Sagrada Familia. También en este momento está colocada una imagen de la Virgen de las Candelas, otra imagen renacentista. El suelo en este momento está cubierto de una tarima, pero se conserva un espacio con un vidrio en el que se puede ver el suelo original de esa sacristía. Es una cerámica de Talavera, no la de Toledo, y se conserva solamente un pequeño espacio. Estaba colocada encima la mesa de estilo rococó y es el único el que ha quedado con dibujo y color, porque el resto está prácticamente desgastado. Bueno, pues este monasterio se puede visitar diariamente. Diariamente hay visitas guiadas a las 12 de la mañana. Los días que hay culto, claro, aquí hay obras de arte, pero no es un museo, es la iglesia parroquial, entonces tiene prioridad el culto. Es importantísimo que hoy en día se siga manteniendo esta obra de restauración del claustro del monasterio. Para el visitante actual es una lástima que no pueda acceder al claustro y con ello tampoco a la sala capitular, la auténtica joyita del románico nuestro. Pero esto hace que de aquí a unos años sí que podamos disfrutar todos de un claustro de 2 plantas, el primero en estilo gótico renacentista, el segundo en estilo herreriano, una auténtica maravilla. Con la famosa desamortización de Mendizábal, los monjes son expulsados del monasterio y la grandísima suerte para nosotros hoy en día es que ese pueblo que había surgido en torno al monasterio en el siglo XVI pasa a ocupar la iglesia, esa iglesia pasa a ser la iglesia parroquial de la villa de Fitero, lo sigue siendo hoy en día, y en cuanto a las otras dependencias del monasterio, lo que fue un segundo claustro, a raíz de esta desamortización, se consigue que poco a poco, con el tiempo, quede todo, prácticamente todo, en manos del Ayuntamiento, del Gobierno de Navarra, y a gran parte de estos edificios que eran del monasterio, hoy en día se les da un uso civil, con lo que tenemos la grandísima suerte de tener unas oficinas del Ayuntamiento en lo que fue la hospedería monacal, en lo que fueron las celdas tenemos la residencia de ancianos, otras dependencias están utilizadas como biblioteca, cine, teatro, se le ha dado un uso muy aprovechado. Juan de Palafox nace en el balneario de Fitero, en el balneario que hoy en día lleva su nombre, Palafox, en el año 1600. Es hijo del marqués de Ariza, pero el marqués de Ariza no le reconoce hasta que él tiene 9 años. Y es ese tiempo de su infancia, la que realmente marca la vida de cualquier persona, el que pasa viviendo en el balneario de Fitero, donde lo acogen las propias personas que llevaban el balneario. Luego el marqués de Ariza lo reconoce, ya comienza toda una época de estudios y bueno, quizás uno de sus papeles más importantes es el de haber sido el virrey de Nueva España, el de haber mandado construir la Catedral de Puebla de los Ángeles, con quien Fitero está hermanada, y murió y está enterrado en el Burgo de Osma, que es donde fue la beatificación recientemente, donde también hay mucha unión con Fitero. El
destornilladero marca desde aproximadamente el año 1590, marca el lugar donde se salía en comitiva oficial a recibir al nuevo abad que llegaba al monasterio de Fitero. Es donde se hace la reverencia. La estructura está conservada tal cual era primitivamente. La cubierta próximamente se va a reparar, necesita una restauración urgente y parece ser que está muy próxima. Y lo que es la columna pétrea que sujeta el crucifijo también es la original. Tras la visita monumental a Fitero también podemos disfrutar de su magnífico entorno natural. Entre otras cosas podemos conocer este lugar en el que nos encontramos, el macizo de Roscas. Para acceder hasta él se puede realizar un paseo turístico por un sendero en el que encontraremos sorpresas como la llamada Cueva de la Mora o lo que fueron las ruinas del antiguo castillo de Tudegén. Y entre otras formas de hacerlo se puede realizar andando o si no, otra propuesta es hacerlo a caballo. El conocido como Sendero de Roscas es un sendero circular, balizado, son un poquito menos de 9 kilómetros y es una combinación muy atractiva de paisaje e historia, porque por un lado Roscas es la formación geomorfológica que tiene el nombre de formación Fitero. En toda esta zona se conoce popularmente como roscas porque según la iluminación parece que son como roscas de piedra una encima de otra. Además de esa belleza paisajística muy especial, los puntos por los que pasa este sendero balizado son muy conocidos como, por ejemplo, la Casa del Soto, era un palacio de reposo de los monjes. Un poquito más adelante pasamos por la Cueva de la Mora, el lugar donde el famoso poeta romántico Bécquer, en una de sus variadas estancias en Fitero, escribió la leyenda de la Cueva de la Mora. Cuenta que el ánima de la mora baja por las noches al río a buscar agua para su amante cristiano que está en la cueva. Cuenta la leyenda que desde esa cueva hay un pasadizo que llega hasta lo que hoy en día vemos como ruinas del castillo de Tudegén, que era el castillo moro donde estaba ella, desde donde se escapa a atender a su amado cristiano. Después la ruta pasa también por una de las poquitas heleras o neveras muy bien conservadas en Navarra, data del siglo XVII, de la época en la que a través de estas heleras se conservaba la nieve para en el verano hacer todos los usos variados que tenía el hielo, no solamente el de refresco, sino el de propiedades medicinales y demás. Y ya el sendero se convierte ya en puro paisaje para disfrutarlo y acaba saliendo otra vez a la entrada de la villa de Fitero, donde hay un cartel que describe con todo detalle el sendero. Muy recomendable. Pues es un paseo muy bonito, sobre todo para esta etapa del año, porque da casi todo el día a la sombra y la verdad que se está muy bien, pasas muy cerca del río y la verdad que es un camino muy bonito. Y ahí solemos hacer para almuerzos, luego almorzamos en el balneario y luego bajamos por la atalaya. Pues tenemos desde paseos de 1 hora, paseos por ejemplo de 2 horas, de toda mañana con almuerzo incluido, de día entero con comida, incluso de un par de días en casas rurales y cosas así. Pues por ejemplo hemos estado en Nigea, en Cornago, en Almoncayo también. O sea, hacemos un poco variedad, depende del cliente y lo que los clientes exigen. Damos clases para niños también que empiezan y para adultos, pues por ejemplo que ya han montado pero quieren aprender a montar bien, para gente que tiene el caballo y quiere aprender a dominarlo él bien, por ejemplo, clases de equitación, luego hacemos campamentos de verano también y de Navidad y luego ahora tenemos una calesa para hacer bodas y celebraciones. Y si después de tanto turismo están cansados, nada mejor que pasarse por aquí, por el balneario Gustavo Adolfo Bécquer de Fitero y disfrutar de los beneficios para la salud de sus aguas termales. Pueden hacerlo tanto en su piscina interior como en su piscina exterior o también pues acercándose a cualquiera de los tratamientos termales que les ofrecen en estas instalaciones. Incluso pueden pasar aquí la noche o si lo prefieren pueden hacerlo también en un alojamiento rural como la hospedería del monasterio que se encuentra ubicada en pleno casco histórico de Fitero. Baños de Fitero como tal, como está la sociedad ahora, se constituyó en 1909, pero anteriormente eran 2 sociedades completamente independientes. Estaba el balneario viejo, que está a 400 metros de aquí. Ese balneario, pues como su nombre indica, tiene vestigios de la época de los romanos y prácticamente desde esa época ha estado funcionando casi ininterrumpidamente. En cambio, en este que estamos ahora es el balneario Bécquer, actualmente balneario Bécquer,
Este fue en tiempos el balneario nuevo y es de finales del siglo pasado. Y como digo, es en 1909 cuando el balneario nuevo compra el balneario viejo y se constituye Baños de Fitero como funciona hasta ahora. Para aquellas personas que quieran acercarse a pasar un fin de semana o unos días de vacaciones con la familia, Baños de Fitero ofrece una gama de posibilidades muy alta, en base un poco a las características de las aguas, que son clorurados sódicas, sulfatadas, magnésicas. Tiene una serie de elementos que hace que tengan una especial características para problemas de tipo reumático, para pacientes con artrosis, artritis, lumbago, también para aquellas personas que decidan acercarse al balneario en plan de descanso, de relax, de disfrute. Las aguas, al ser calientes y tener radón, pues son muy relajantes y hace que las personas que disfrutan de ellas salgan muy relajadas. Las técnicas que se ofrecen pues pasan desde lo que es el baño general, que es un baño muy característico con un chorro de agua caliente y otra agua fría, las típicas bañeras de burbujas, y luego hay una sauna especial que es un poco la más característica, la única de toda Europa, que es en una gruta natural. Es una estufa de vapor caliente a 43-45 grados, viene muy bien para relajarse, para sudar, para eliminar toxinas y para cualquier problema de vías respiratorias. Por otro lado tenemos varias piscinas, todas son de agua caliente termal a 34-35 grados, unas son con chorros, con burbujas, cuellos de cisne, y otra una piscina exterior, pues que es muy especial sobre todo para esta época de verano, para tomar el sol, el aire y nadar. Y ahí está nuestro servicio médico, que es el que prescribe qué técnicas están más indicadas para qué paciente, la duración de los tratamientos, la temperatura de los mismos, pero sí que es verdad que a pesar de todo, a día de hoy, yo siempre sigo apostando por lo que es el baño general y la sauna. Me parece que sigue siendo las dos técnicas estrella del balneario de Fitero. Tenemos un jardín precioso donde pueden pasear, tenemos un camino que comunica Fitero con el balneario, son 4 kilómetros. Luego todo el paseo tiene unas vistas fantásticas, hay una vega que es preciosa, preciosa. Yo paso 4 veces todos los días y cada vez sigo diciendo qué bonito es esto, ¿eh? Y luego tenemos eso, pues la piscina exterior, que es muy atractiva, tenemos un frontón, una pista de tenis y tenemos algo muy importante, que es un equipo de animación de 4 personas que desde la mañana a la noche están organizando actividades para que entre los tratamientos pues la gente esté ocupada. Ahora hay programas de fin de semana, de lunes a viernes, que son a precios muy razonables, muy asequibles, con lo cual hoy el que no va a un balneario, el que no viene a Fitero, pues es porque no quiere. Y no sabe lo que se pierde además. Pues en Fitero tenemos lo que es la hospedería del monasterio, se compone de 5 apartamentos, 3 apartamentos son de 2 habitaciones dobles y 2 apartamentos y una habitación doble. Tenemos capacidad en total para unas 22 personas. Por el Departamento de Turismo del Gobierno de Navarra tenemos una calificación de apartamento turístico de primera categoría, que son de las 3 llaves. Emprendimos lo que es la experiencia en el 2005, estuvimos 2 años de proyecto, la verdad es que nos costó bastante hasta que arrancamos y ahora a partir de entonces abrimos en el 2007 y ya pues 6 años casi funcionando, va a ser el 6º año que empezamos a funcionar y contentos. Pues nos viene mucho turista lo que es de País Vasco, Cataluña, Madrid, Comunidad Valenciana, sobre todo parejas jóvenes con chiquillos, son gente que viene a Senda Viva, mucha gente atrae mucho turismo de familia, nos viene también mucha gente que lo tiene como sitio de, digamos, punto de partida para ver todo lo que es Navarra, tenemos puesto también lo que es Ruta de Dinosaurios aquí en La Rioja. Es un enclave que la verdad es que para la gente es un sitio que tiene todo bastante cerquita. Dependiendo del tipo de cliente que viene, pues más o menos nos dice a ver qué es lo que quiere hacer. Muchos de ellos ya vienen con lo que son todas las rutas que ellos quieren hacer, pero si no, pues les informamos un poquito en función de lo que quieren, de las posibilidades que tienen los alrededores. Pues tenemos que despedirnos ya de esta localidad de la Ribera Navarra de Fitero. Esperamos que les haya gustado todos los rincones que les hemos mostrado de esta bella villa que pueden visitar en cualquier momento del año. Cualquier ocasión es buena para venir hasta aquí, para disfrutar de esos baños termales o para visitar su monasterio, su casco histórico, su entorno natural, en fin, que Fitero ofrece infinidad de posibilidades. Así que, como les decimos, les invitamos a perderse por esta localidad de la que nos despedimos y les invitamos a que vuelvan a conocer con nosotros otra localidad navarra la semana que viene aquí en Piérdete. Adiós.